Hay frases que se clavan en el alma como dagas. Nunca pensé que serían mis propios hijos quienes las pronunciaran. Una tarde, mientras la casa estaba en silencio, escuché esas palabras que me partieron en 1000 pedazos. Mamá, ya no sirves para nada. Eres una vieja inútil. Lo dijeron sin pestañear, como si fueran simples letras flotando en el aire. Pero para mí, cada sílaba fue un golpe brutal. Yo, que había pasado años construyendo un hogar, que había entregado mi vida entera para que nunca les faltara nada, ahora era reducida a un estorbo, a un peso innecesario en su mundo. Me quedé paralizada. Miré sus rostros y ya no encontré a los niños que un día corrían hacia mis brazos. Vi adultos fríos, impacientes, incapaces de recordar los sacrificios que me habían convertido en quien soy. David, mi esposo, intentó interceder. Respétenla, ella es su madre. Pero ellos lo callaron con la indiferencia de quien ya no reconoce la autoridad de nadie. Yo lo miré, con los ojos llenos de lágrimas, y sentí que aquella batalla ya no era solo mía, era la batalla de toda una vida. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos de la mansión, tocando las paredes como si buscaran consuelo en mis manos. Todo aquello había sido levantado con esfuerzo, con contratos, con sudor y lágrimas, y ahora me decían que no tenía valor. Frente al espejo me pregunté, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo los mismos hijos que juré proteger podían mirarme a los ojos y llamarme vieja inútil? El dolor era insoportable, pero entre las lágrimas algo se encendió. Un recuerdo, un detalle que ellos parecían haber olvidado, la escritura. Ese documento en el que estaba mi nombre, el sello que confirmaba que cada ladrillo, cada habitación, cada metro cuadrado seguía siendo mío. Al día siguiente, todavía con la voz quebrada, pedí cita con mi abogada. Ya no se trataba solo de orgullo, se trataba de dignidad. Y si ellos me habían arrastrado al barro, yo estaba dispuesta a levantarme en el único lugar donde la verdad no se calla, un tribunal. Lo que mis hijos no sabían es que dentro de esas 4 paredes, delante de un juez, serían ellos quienes escucharían sus nombres en voz alta, y no como herederos privilegiados, sino como acusados de la peor humillación. Y lo que ocurrió en esa audiencia se convirtió en la lección más dura de sus vidas, y el inicio de mi renacimiento. Me llamo María Esperanza, tengo 52 años, y antes de ser llamada vieja inútil, fui una mujer que nunca se permitió descansar. Mi vida fue un compendio de renuncias y sacrificios, siempre con un objetivo: que mis hijos, Sofía y Daniel, crecieran sin carencias, sin el miedo a la pobreza que marcó mi propia infancia. Recuerdo perfectamente aquellos años en los que David, mi esposo, y yo empezamos desde cero. Él, inmigrante latino, trabajaba en lo que saliera: construcción, reparaciones, turnos dobles en restaurantes. Yo, en la oficina desde el amanecer, aprendiendo cada detalle para no perder oportunidades. Guardábamos monedas en un sobre con una sola palabra escrita: casa. Ese pedazo de papel marrón era nuestro tesoro secreto. El día que firmamos la escritura fue uno de los más felices de mi vida. Lloré al estampar mi firma, no porque me sintiera rica, sino porque por fin teníamos un refugio. David me tomó la mano y dijo: «Aquí nadie volverá a tratarnos como si no valiéramos nada». Tenía razón. Esa casa no era solo ladrillo y cemento. Era la prueba tangible de que los sacrificios habían valido la pena. Criar a Sofía y Daniel se convirtió en mi misión. Trabajé turnos interminables, rechacé ascensos que implicaban viajes, postergué mis propios sueños. Convertí mi oficina personal en cuarto de juegos, mi sala de lectura en gimnasio improvisado. No me importaba, siempre pensaba: ya tendré tiempo para mí cuando ellos estén bien. Cuando Sofía entró a la universidad, yo vendí mis joyas antiguas para pagarle un semestre completo. Cuando Daniel quiso un curso especial en el extranjero, cancelé una cirugía dental que necesitaba con urgencia. Lo hice sin dudar, porque mi amor de madre siempre estaba dispuesto a dar un paso atrás para que ellos avanzaran. Y no estaba sola. David siempre fue mi espejo y mi fuerza. Cada vez que me veía cansada me decía: «Esperanza, tú eres el motor de todo esto. Nunca dejes que te hagan sentir menos». Yo le creía, porque lo veía en sus ojos. Ese brillo de hombre que empezó con nada y entendía el valor de cada sacrificio.
Las fiestas en la mansión eran prueba de nuestro esfuerzo. Navidades con olor a canela, risas en el jardín, cumpleaños llenos de amigos. Creí que estábamos construyendo memorias imborrables, un legado que nos uniría siempre. Pero con el tiempo noté grietas invisibles. Sofía dejó de agradecer, Daniel dejó de escuchar. Las conversaciones se volvieron frías, los gestos distantes. Yo pensaba que era normal, que era la juventud reclamando su independencia. No entendí que lo que se gestaba era algo más oscuro, el desprecio. Sí, di demasiado. Y al darlo todo, me olvidé de poner límites. Permití pequeñas humillaciones en nombre de la paz. Dejé que ocuparan mis espacios, que mis necesidades quedaran al final de la fila. Y cuando el desprecio se hizo palabra, cuando me llamaron vieja inútil, me di cuenta de que el precio de mis sacrificios había sido mi propia dignidad. Por eso dolió tanto. Porque cada ofensa no era solo un insulto al presente, era una bofetada al pasado. A cada noche sin dormir, a cada factura pagada, a cada renuncia silenciosa. Y fue justamente por todo lo que entregué, que la traición de mis hijos se convirtió en la herida más profunda de mi vida, y también en la chispa que encendería la batalla que estaba a punto de comenzar. Dicen que una palabra mal dicha puede destruir más que un huracán, y aquel día mis hijos decidieron lanzarme la tormenta entera. Era un sábado por la tarde. David estaba en el jardín cuidando sus limoneros, y yo preparaba café en la cocina. Escuché sus voces en el comedor, primero en susurros y luego cada vez más claras. Me acerqué despacio y lo oí con toda nitidez. Ya no podemos seguir así. Mamá es una carga. Es una vieja inútil. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. El corazón me golpeaba como un tambor desbocado. Sabía que no era la primera vez que me despreciaban, pero nunca lo habían dicho con tanta crudeza, con tanta convicción. Entré en la sala con pasos lentos. Sofía me miró directo, sin vergüenza, como si lo que había dicho no pesara nada. Daniel bajó los ojos, pero no tuvo el valor de desmentirla. Con voz quebrada les pregunté, ¿de verdad piensan eso de mí? Sofía cruzó los brazos y dijo fría, «Mamá, no lo tomes personal. Es la realidad. Estás aquí ocupando un espacio que ya no te corresponde». Daniel murmuró, «Tal vez deberías buscar otro lugar donde vivir». Aquellas frases fueron como cuchillos clavándose en mi piel. Yo, que había sido su sostén, su maestra, su enfermera, su proveedora, ahora era tratada como un mueble viejo que estorbaba. Salí al jardín, incapaz de contener las lágrimas. Me senté en la banca de piedra y lloré hasta que mis ojos ardieron. David corrió hacia mí, preocupado, pero apenas pude hablar. Solo le dije, «Me llamaron vieja inútil». Él me tomó de la mano y me juró que no iba a permitir que siguieran pisoteándome. En ese momento vi, a través de la ventana del despacho, la escritura sobre el escritorio. Y lo entendí. Podían despreciarme, podían insultarme, podían incluso intentar borrarme. Pero había un documento que decía la verdad. Esa casa no era de ellos, era mía. Esa noche, mientras la rabia y la tristeza me devoraban por dentro, sentí que algo cambiaba en mí. El dolor empezó a transformarse en coraje. Y ese coraje en decisión. Al día siguiente, con el rostro todavía marcado por el llanto, me miré al espejo y me dije en voz alta, «Si para ellos soy una vieja inútil, se van a enterar de quién soy realmente». No más humillaciones. Lo que mis hijos no sabían era que la guerra apenas comenzaba, y el campo de batalla sería un tribunal. El amanecer de aquel lunes no fue como los demás. Me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con la espalda erguida. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no quería compasión ni disculpas vacías. Quería justicia. Entré al despacho y encendí la lámpara. Allí estaba, esperándome, la escritura de la casa. La tomé entre mis manos y sentí su peso como si fuese una armadura. Ese papel no era solo un documento, era la prueba de toda mi vida, mi dignidad impresa en tinta. David apareció en silencio, con su inseparable taza de café. Me miró y dijo, «¿Estás lista, Esperanza?» Yo asentí con firmeza. «Sí, amor. Esta vez no voy a callar». Esa misma mañana llamé a Laura Méndez, mi abogada de confianza. Le pedí una reunión urgente. Cuando me senté en su oficina, descargué todo lo que había guardado. Los insultos, las humillaciones, las veces que me llamaron carga. Ella escuchaba en silencio, tomando notas con precisión. Finalmente levantó la mirada y dijo,
María, tienes todas las pruebas de tu lado. La escritura, los registros de pagos, testigos. Ellos creen que pueden sacarte de tu propia casa, pero la ley dice otra cosa. Si estás dispuesta, podemos llevar esto a los tribunales. Salí de esa reunión con un plan latiendo en mis venas. Sentí miedo, sí, pero más que miedo, sentí claridad. No se trataba solo de proteger un bien material. Se trataba de recuperar el respeto que me habían arrebatado. Esa tarde reuní a mis hijos en la sala. Con voz serena les dije: he decidido que este asunto no se quedará entre estas paredes. Nos veremos en un tribunal. Sofía soltó una carcajada incrédula. ¿Un tribunal? ¿De verdad vas a hacernos eso? Yo no les hago nada, hijos, respondí firme. Ustedes me lo hicieron a mí, y ahora será un juez quien ponga las cosas en su lugar. Los vi palidecer. No estaban preparados para esa respuesta. Habían confundido mi silencio con debilidad. No entendían que mi paciencia había llegado al límite. Esa noche escribí en mi diario: hoy dejé de ser la mujer que llora en silencio. Hoy empecé a ser la mujer que defiende su nombre, porque lo que ellos nunca imaginaron es que cuando los cité al tribunal ya no habría marcha atrás. Y cuando menos lo esperaban, tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. El día de la primera audiencia amaneció gris, como si el cielo entendiera que aquel no sería un día cualquiera. Llegué al tribunal con David a mi lado y la escritura en mi bolso, protegida como un talismán. Sentía los pasos pesados, pero cada uno me acercaba más a la verdad. Cuando entramos en la sala, Sofía y Daniel ya estaban allí, vestidos de manera impecable, con gestos ensayados de superioridad, como si la ropa elegante pudiera esconder la falta de respeto. Apenas me vieron, Sofía murmuró en voz baja: «¡Qué ridículo, mamá! Todo esto es un show». Daniel evitó mirarme. El juez apareció y el murmullo se apagó. La audiencia comenzó. Mi abogada, Laura, se levantó con la serenidad de quien conoce cada letra de la ley. Presentó la escritura, facturas, documentos, fotografías. Yo la observaba con orgullo silencioso, porque cada papel era testimonio de mis sacrificios. Cuando llegó el turno de mis hijos, el juez pronunció sus nombres uno a uno. Sofía, Daniel. El eco retumbó en la sala y vi cómo sus rostros se tensaban. No eran los nombres de herederos privilegiados, eran los nombres de demandados en un caso de humillación y abuso familiar. Sofía intentó defenderse. «Señor juez, mi madre exagera. Nunca quisimos ofenderla». Laura, con precisión quirúrgica, sacó un audio grabado, sus voces llamándome vieja inútil. La sala se quedó en silencio. El juez los miró con severidad. ¿Niegan que estas palabras les pertenecen? Daniel bajó la cabeza, incapaz de responder. Sofía enrojeció, mordiendo sus labios. Fue en ese instante que comprendí. Por primera vez no podían escapar. Allí no mandaban sus caprichos ni sus excusas. Allí la verdad se escuchaba sin filtros. Yo no hablé mucho. Solo dije: no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque merezco respeto. Y si no lo encuentro en mi propia casa, lo busco donde la justicia existe. El juez asintió. Sus palabras fueron firmes. Esta mujer no es una carga. Es la propietaria legal y la madre que ustedes deberían honrar. Que les quede claro, la dignidad no se negocia. Sentí un nudo en la garganta. No eran solo sus palabras, era la validación de lo que yo había gritado en silencio durante años. Mis hijos estaban allí, cabizbajos, recibiendo la lección más dura de su vida. Salí de la sala con el corazón palpitando fuerte. No había ganado una batalla de gritos, sino una batalla de pruebas, de verdad, de dignidad. Pero lo que hicieron después de esa humillación pública fue aún más cruel, y yo no estaba preparada para ese nuevo golpe. Salir del tribunal con la cabeza erguida fue como quitarme un peso de encima. Pero la historia no terminó allí. Mis hijos, heridos en su orgullo, decidieron contraatacar. No soportaban la vergüenza de haber escuchado sus nombres frente al juez, señalados como ingratos. Y en lugar de reflexionar, buscaron nuevas formas de hacerme sentir culpable. Sofía me llamó días después. Su voz era una mezcla de rabia y súplica. ¿Estás feliz, mamá? ¿Lograste humillarnos? ¿Qué ganas con todo esto? Respondí con calma. No busco humillarlos. ¿Busco respeto? Eso no se me da, se me reconoce. Ella explotó. Entonces quédate con tu victoria, pero olvídate de nosotros.
Daniel intentó algo distinto. Se presentó en mi casa con flores, con lágrimas en los ojos. Perdón, mamá. Fue un error. No quise decirlo en serio. Yo lo miré fijamente. Las palabras no se dicen por accidente, hijo. Y el daño no se borra con flores. Mientras ellos oscilaban entre la rabia y la culpa, yo me fortalecía. Laura me aconsejó: María, ahora que el juez te respaldó, tienes la oportunidad de ir más lejos. Puedes blindar tu patrimonio para que nunca más vuelvan a intentar sacarte lo que es tuyo. Eso hice. Inicié trámites legales para asegurar mis bienes, diversifiqué mis inversiones, puse límites claros. Y con cada paso sentía que recuperaba terreno no solo material, sino espiritual. La mujer que ellos llamaron vieja inútil se transformaba en una estratega, en alguien que tomaba decisiones con firmeza. David me observaba con orgullo. Siempre supe que dentro de ti había una fuerza dormida. Ahora por fin despertó. Las reacciones de Sofía y Daniel fueron inmediatas. Se dieron cuenta de que ya no podían manipularme ni emocional ni legalmente. Perdieron el control que creían tener. Y lo que más los golpeaba era que, frente a los demás, yo ya no era la víctima silenciosa. Era la mujer que había enfrentado a su propia familia y había salido de pie. Recuerdo una cena familiar donde intentaron aparentar normalidad. Entre los platos y los brindis forzados, Sofía dijo con ironía: «Mamá, ahora eres toda una heroína, ¿verdad?». Yo sonreí y respondí: «No soy heroína, hija. Solo aprendí que quien calla demasiado termina perdiéndose a sí mismo. Y yo ya no pienso perderme nunca más». Aquella fue mi verdadera virada de poder. Porque entendí que la justicia no solo se gana en un tribunal. Se gana cada día, al levantar la voz, al decir no, al blindar lo que uno es y lo que uno tiene. Y fue ahí cuando descubrí una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Y aún faltaba ver cómo el destino ajustaría cuentas con ellos. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. Yo no tuve que levantar un dedo para verlo. El mismo destino se encargó de mostrarle a mis hijos que la humillación que sembraron regresaría a ellos multiplicada. Sofía, tan orgullosa de su imagen perfecta, había construido un personaje de mujer exitosa en redes sociales. Pero sin el respaldo económico de la casa, tuvo que enfrentarse a la realidad. El alquiler de un apartamento la desbordó. Las cuentas básicas la ahogaron. Una tarde me llamó entre lágrimas: «Mamá, no puedo más. Ayúdame, por favor». No hubo rabia en mí, solo una certeza. La vida estaba haciendo lo que yo no podía. Mostrándole que quien desprecia la raíz, tarde o temprano se queda sin suelo. Daniel tampoco salió ileso. Había abandonado la universidad creyendo que siempre tendría mi apoyo incondicional. Pero cuando la justicia me devolvió la voz, yo dejé de rescatarlo. Tuvo que buscar trabajo, soportar jornadas largas, aprender que el apellido no paga facturas. Una noche vino a verme, exhausto, con los ojos rojos. «Mamá, no sabía lo duro que era. Perdóname». Yo lo escuché, y aunque mi corazón de madre quería abrazarlo, mi dignidad me obligó a ser firme. «Hijo, la vida te está enseñando lo que yo intenté enseñarte con amor. Ahora lo entiendes con sudor». Mientras tanto, la familia extendida, que antes murmuraba que yo estaba exagerando, cambió de discurso. Ahora decían: «María Esperanza siempre supo lo que hacía». Ese reconocimiento, después de tanta soledad, fue como bálsamo en mis heridas. David me repetía cada noche: «¿Ves? No tuviste que vengarte. La justicia divina ya está actuando». Y tenía razón. Yo no deseaba su desgracia, pero tampoco podía protegerlos de las consecuencias de sus actos. Lo más irónico fue ver cómo, después de tanto despreciarme, mis hijos comenzaron a buscarme. No por obligación legal, sino porque comprendieron que me habían perdido. Y cuando Daniel me abrazó, llorando, murmurando: «Perdón, mamá», sentí que la justicia había hecho su trabajo. No me devolvió el tiempo perdido, pero me dio algo más valioso: el respeto que me negaron. Y aún así, entendí que la mayor transformación no estaba en ellos, sino en mí, porque lo que vendría sería mi verdadero renacimiento. Cuando todo parecía derrumbarse, descubrí que en realidad estaba renaciendo. La sentencia del juez y la vergüenza de mis hijos cerraron un ciclo de humillaciones, pero también abrieron un capítulo nuevo en mi vida. Por primera vez en décadas, me sentía libre de un peso que no era mío. David y yo dejamos atrás la mansión.
No nos llevamos más que lo necesario. Algunos recuerdos, mis diarios y, por supuesto, la escritura que había sido mi escudo. Nos mudamos a un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad. Allí no había lujos, pero sí había algo infinitamente más valioso: paz. Las mañanas ya no eran un campo de batalla. Eran tranquilas. Café recién hecho, pan tostado, conversaciones sin reproches. Descubrí que el silencio puede ser hermoso cuando no está cargado de desprecio. Me permitía hacer cosas que antes siempre postergaba. Me inscribí en clases de pintura, y cada trazo sobre el lienzo era un recordatorio de que todavía había vida, sueños y colores esperando dentro de mí. Volví a leer con calma, devorando novelas que me transportaban a otros mundos. Y comencé a escribir mi propia historia, no como víctima, sino como mujer que se rehizo desde las cenizas. Con el dinero asegurado, pude viajar. Visité lugares que siempre habían sido postales lejanas en mi mente: Lisboa, Roma, Buenos Aires. Caminé por calles desconocidas, probé comidas nuevas, hablé con gente de todas partes. Y en cada paso entendía algo. No había perdido una casa, había recuperado mi libertad. También encontré una nueva familia en donde menos lo esperaba. Vecinos amables, compañeras de clases de arte, voluntarias en una ONG donde empecé a colaborar. Mujeres que, como yo, habían sido invisibilizadas y que encontraron en la sororidad una segunda oportunidad. Había noches en que la nostalgia me golpeaba. Recordaba los cumpleaños celebrados en aquella mansión, las navidades con olor a canela, las risas de niños corriendo por los pasillos. Pero en lugar de llorar, agradecía, porque entendí que los recuerdos no dependen de las paredes que los contienen, sino de la fuerza con que los guardamos en el corazón. David, siempre a mi lado, me miraba con ojos llenos de orgullo. «Mira, Esperanza, has vuelto a sonreír como antes», y yo sabía que tenía razón. Había recuperado mi esencia. Ese fue mi verdadero renacimiento: dejar de vivir esperando el reconocimiento de otros y empezar a vivir desde mi propia certeza. Y aún así, comprendí que había algo más que debía compartir, porque lo aprendido no tenía sentido si no lo convertía en un mensaje para el mundo. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir con certeza que aquella humillación fue mi prueba más dura, pero también mi oportunidad más grande. Mis propios hijos me llamaron vieja inútil, me quisieron arrinconar y borrar de la historia que yo misma escribí con sacrificios. Y sin embargo, aquí estoy, más fuerte, más consciente, más libre. Aprendí que la dignidad no tiene precio, que la edad no te convierte en estorbo, sino en testimonio vivo de resistencia, que cuando alguien intenta reducirte a un peso, lo que realmente teme es tu fuerza, tu experiencia, tu verdad. La justicia me dio la razón en un tribunal, sí, pero la verdadera justicia fue recuperar mi voz, mi valor, mi lugar en el mundo. Mis hijos salieron avergonzados aquel día, y aunque me dolió verlos así, entendí que era la única manera de que aprendieran. La vida nos enseña con ternura, y cuando no entendemos, nos enseña con golpes. Hoy miro al espejo y ya no veo a la mujer rota que lloraba en el jardín. Veo a María Esperanza, la mujer que defendió su nombre, que supo poner límites y que se atrevió a empezar de nuevo. Y ahora te hablo a ti, que escuchaste mi historia. Nunca permitas que te llamen inútil. Nunca permitas que tu edad sea usada como insulto. Y nunca olvides que la dignidad se defiende, aunque eso signifique ir hasta un tribunal, porque si yo, que fui llamada peso, pude levantarme y demostrar que valgo, tú también puedes hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y comentar «Respeto», porque al final, la lección es simple y eterna. El respeto no se pide, el respeto se conquista.